Si eres Géminis de solo ascendente, la gente dice que eres doble cara, que tienes dos personalidades y que no se puede confiar en ti. Hoy te voy a explicar por qué eso no es verdad y qué es lo que realmente está pasando contigo. Y para muchos, Géminis es considerado el peor signo del zodiaco. Así que hoy te voy a explicar por qué tienes esa fama, qué de eso es verdad, qué es mentira y qué es lo que nadie te ha contado. También te voy a decir con qué otros signos del zodiaco haces match. Y de hecho hay uno con el que Géminis siempre se obsesiona, pero siempre sale mal. Y antes de que te vayas, te voy a explicar la diferencia entre tener un sol en Géminis, la luna o el ascendente, porque no es lo mismo y la mayoría de la gente lo está leyendo mal. Yo soy Yesoa, esto es Activando mi Magia y hoy, Géminis, te vas a entender de verdad. Empecemos por el principio y hablando de las 6 sombras más grandes que Géminis tiene. La primerita y una de las más famosas es que es bastante chismoso y que le gusta mover la lengua. Uno de mis mejores amigos tiene sol en Géminis y es esta persona que le gusta el chisme, le gusta la platicadita y compartir tanto su información como la información de los demás. Es este cuate que si yo voy y le cuento algo de mi relación con pareja con Héctor, mi esposo, luego él va e investiga esa misma información y le pregunta a Héctor, mi esposo. Le gusta tener los dos lados de la moneda para poder construir la historia completa. Algunas personas podrían decir que eso es chisme, pero ¿qué es lo que está pasando con Géminis y con este amigo en particular? No es que sean chismosos con maldad, sino más bien que el planeta que lo rige es Mercurio. Y Mercurio es el planeta de la comunicación. De hecho, en la mitología, Mercurio es el encargado de siempre estar comunicando el mensaje a los dioses. Por eso está muy conectado con el lenguaje, con la información y con todo lo que hay en tu cabeza. Toda esa curiosidad es prácticamente lo que Mercurio activa en ti, Géminis, porque quieres saber todo el tiempo, tienes esta necesidad de perfectamente tener la visión completa de lo que está pasando en el escenario alrededor de ti. Y como Mercurio es comunicación, es todo lo relacionado con que tiene que agarrar información, pero también comunicarla. No es que seas mal amigo, sino más bien que tienes una necesidad muy grande de transmitir. Por eso también Géminis es el típico signo del zodiaco que si vas y le cuentas algo, a la semana ya lo saben otras 3 personas. Y si te esperas 2 semanas más, ya lo saben 10 y así se va multiplicando. Otra vez, no lo haces con maldad, pero sí lo haces por esta necesidad de estar comunicando todo el tiempo la información que tienes. De hecho, uno de los personajes más famosos en México que pertenece a Géminis es Pati Chapoy, que es esta persona ventaneando que ya sabemos y se le cataloga como una persona chismosa. Así que, ¿cómo le vas a hacer? Ya sabes que la sombra puede ser el chisme, entonces tienes que empezar a preguntarte si la información que estás por compartir es solamente para mover la lengua o si hay algo verdaderamente en el mensaje que le quieres transmitir a las personas que tienes a tu alrededor. Porque si lo haces solamente por hablar, estarás entrando en esta gran sombra de Géminis. Pero también yo siempre digo que la línea entre una sombra y una luz es muy delgada. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para pasarte al lado de la luz? Número 1, sabiendo que eres el mejor comunicador del zodiaco. Eres la persona que mejor habla y la persona que mejor puede compartir sus ideas. Porque sabes poner en palabras lo que nadie más sabe explicar. Por eso hay muchos periodistas, conductores, vendedores, escritores, locutores que son Géminis. Al final de cuentas, lo que me gustaría que empieces a hacer a partir de hoy es conectar con el mensaje que estás poniendo sobre la mesa. Si es algo que expande, pues venga. Y si es algo que a lo mejor solamente va a criticar, pues intenta tener otro tipo de conversaciones. Recuerda, con lo que tú te sientes que te expandes es con compartir la información. De alguna forma no te sabe diferente si es información que expande o contrae a la situación o a la persona que tienes enfrente, pero tienes que entender que sí vas a sembrar una semilla de diferente vibración. Entonces empieza a conectar con lo que solamente expande con tus comunidades. La segunda sombra es que Géminis también es el signo que representa las infinitas posibilidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que Géminis tiene muchísimo interés. Quiere aprender nuevas cosas porque es un signo de aire. Lo que pasa con los signos de aire es que necesitan muchísima estimulación mental. Y Géminis lo refleja siempre queriendo aprender algo nuevo. Como todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo, entonces también empiezas a abrir tu escenario, tu visión, tu mentalidad a nuevas posibilidades. Te das cuenta que lo que sabías antes estaba limitado porque vas descubriendo que existen más cosas y que hay nueva información que puedes aprender. Pero, y este es un gran pero, y es que sabes poquito de todo, pero no te vas a nada en profundidad. O sea, dicho en otras palabras, tienes la información, pero no tienes la sabiduría. Acuérdate que sabiduría no tiene que ver con conocer más cosas o aprenderte todo el libro de memoria que estás leyendo. Sabiduría tiene que ver con que seas certero con las decisiones que estás tomando, con que sepas cuándo irte de una situación o cuándo quedarte. Ser sabio es tener el temple suficiente para saber decir no hasta aquí. Por eso lo que pasa contigo es
es que tienes 50 cosas empezadas, pero no terminas ninguna. Sabes todo por encimita, pero no hay nada que te llame tanto la atención como para volverte un profesional en ese tema. Por eso hay cursos pagados que abandonaste, libros que dejaste a la mitad, a lo mejor instrumentos que empezaste a tocar y ahora están arrumbados en tu closet, o Duolingo que dejaste también a medias. Y aquí entra otra cosa de tu energía, y es que Géminis es un signo mutable. Hay 3 tipos de signos, que son los cardinales, que son los que arrancan, los fijos, que son los que se encargan de sostener, y los mutables como Géminis, que son los que se encargan de cambiar y de fluir con la situación. Tu energía Géminis está literalmente hecha para cambiar. Por eso no es tanto que seas irresponsable, sino más bien que todo el tiempo buscas el cambio, buscas este nuevo aprendizaje mental. De alguna forma tu energía va a buscar lo siguiente y va a querer un nuevo reto. Por eso desde la luz tienes una versatilidad brutal que se adapta al cambio y tienes una cultura general impresionante porque otra vez sabes poquito pero de muchísimas cosas. De hecho, uno de mis exnovios tenía Sol en Géminis, tiene Sol en Géminis, y me acuerdo una vez que fuimos al concierto de YouTube y en el concierto ponían la imagen de diferentes personas que de alguna forma estaban cambiando el mundo. Y me acuerdo que mi ex me dijo, a ver, ¿quiénes son las personas que están en la pantalla? Y yo conocía a Gandhi, a Malala y había otros 3 que yo no tenía ni idea quiénes eran. Y me acuerdo que este cuate me dijo, ¿quiénes son los otros 3? Y yo no, pues ni idea. Y volteó a medio concierto y me dijo, deberías de interesarte no nada más en tus temas espirituales, sino en un poquito de cultura general. Yo en ese momento me puse fúrico por dentro, fúrico por fuera, no dije absolutamente nada en ese momento en particular, pero un poquito y ahora entendiendo y viendo para atrás porque antes no tenía esa información. Los Géminis lo que quieren es también estar con una pareja que mentalmente los esté retando. Y este reto viene otra vez de poder tener una plática sustancial, de poder compartir conocimientos. Entonces para él, que yo no supiera quiénes eran estas personas, era algo que probablemente no lo retaba mentalmente, pero para mí desde mi trinchera sentí como si se hubiera parado encima de mí. Entonces esta guerra normalmente llega a ocurrir con los Géminis, donde empiezan a pendejear o a sapear a las personas que tienen enfrente. Entonces mucho ojo cómo esa luz que ya tienes de cultura general se puede convertir en una sombra muy fácil cuando te empiezas a parar en las personas que tienes a tu alrededor, como mi ex lo hizo conmigo. Y obviamente me valió madres y yo sigo con mis temas porque a mí sí me gusta profundizar muchísimo en las cosas que me llaman la atención. Pero bueno, sí está notado que es importante saber de otros temas, no nada más de lo que te gusta. ¿Cuál es también otro trabajo que tienes con esta sombra en particular? Que ahora también ya conoces que eres un signo mutable, o sea que estás buscando el cambio. Entonces muchísimo ojo con cambiarte de proyecto antes de que lo hayas terminado, porque esa va a ser tu naturaleza. Y empiezas a sentir la satisfacción de terminar un proyecto, porque siento que ese es un placer que difícilmente un Géminis se permite sentir. No te vayas de proyecto en proyecto, sino más bien ve terminando las cosas antes de pasar a lo que sigue. Y esto lo veo siempre en todos los Géminis que no saben en primera cuáles son sus sombras y cómo integrarlas. Al final de cuentas te das cuenta que cuando trabajas en tu sombra lo puedes volver en un gran talento. Y también me doy cuenta cómo todas las personas no sabemos cuáles son nuestros dones, y la realidad es que nuestros dones son las cosas con las que nacimos y que ya se nos dan de una forma sencilla. Sin embargo, cuando no trabajamos en ellos, se vuelven nada más una sombra que están ahí guardada y que están saboteando todo en nuestra vida. Esto pasa no nada más contigo, Géminis, sino con todos los signos del zodiaco. Por eso a nosotros nos gusta abordar la astrología desde el entender las sombras para poderlo pasar a la luz. Y justamente eso es lo que hacemos en nuestros cursos de astrología. A entender tus sombras, pero también a poder leer tu carta natal por completo. Capa por capa sin quedarte en lo superficial. En tu carta está todo lo que te va a costar trabajo mientras estés encarnado y también cuál es el propósito que vienes a vivir. Ya abrimos la lista de espera en astro.brujosincaldero.com.mx y te voy a dejar el link en la descripción. Hay cupo limitado, entonces no te tardes para que puedas profundizar con nosotros en todos estos temas astrológicos que a nosotros nos fascinan. Así que si quieres entender esto en serio, Géminis, no te quedes solamente en la superficie y termina lo que ya empezaste con nuestro curso de astrología para principiantes. ¿Cuál es la tercera sombra de Géminis? Y es que tiene una mente que no se calla. Esto le pasa mucho a los signos de aire porque acuérdate que el elemento del aire con lo que te va a conectar es con las ideas, con el pensamiento, con la creatividad, con la inspiración. Entonces lo que ocurre
ocurre con Géminis es que como tiene todo este estímulo mental, luego llega a ocurrir que todo el tiempo le está dando vueltas a sus pensamientos, está pensando en lo que dijo en la mañana, en la junta que tiene el día siguiente, en la conversación de hace 3 días, en la conversación que tuvo hace una semana, en todo lo que ya te arrepentiste y la respuesta que a lo mejor debiste de haber dado. Acuérdate que Géminis está muy conectado con la comunicación. Entonces también Géminis se vuelve muy analítico en sus formas de estar comunicando. Todo lo que ya dijo o todo lo que está diciendo o está por decir. El aire lo que te da es movimiento. El aire nunca se queda quieto. Y como tú eres aire, tu mente hace todo el tiempo lo mismo. Está girando y dando vueltas. Entonces, desde la luz, lo que ocurre con esta agilidad mental es que eres brillante. Eres sumamente creativo y tienes una capacidad de generar ideas que otros signos del zodiaco nada más pueden ver. Nunca se van a dar cuenta lo que se siente pensar como tú. Por eso hay tantos Géminis creativos, publicistas, comediantes o incluso escritores, porque otra vez están conectando con esta agilidad mental. Lo que pasa con los Géminis y con los signos de aire, y eso se aprecia muchísimo, es que tienen unos comebacks muy buenos. O sea que nunca se van a quedar callados y te van a responder a lo que les dijiste. A veces desde el humor, y evidentemente si lo agarras de malas, pues entonces será un comeback muy agresivo. Pero lo que se siente muy bien es que siempre puedes tener este ir y venir de ideas con algún signo de aire y en específico con Géminis. ¿Cuál es el trabajo que los Géminis están teniendo con esta sombra? Y es que evidentemente el mundo no nada más existe en tu cabeza. Imagínate que todas las personas tienen su propia cabeza y su propio mundo, pero al final de cuentas donde estamos coexistiendo es en la fisicalidad. Tienes que encontrar las formas de empezar a bajar a la tierra y de desconectarte un poco de tu mente. Otra vez, no la sueltes por completo porque este es un gran don que tienes, tu agilidad mental, pero es importante que lo empieces a aterrizar y que tan pronto como te des cuenta que estás sobrepensando, sobreanalizando, empieces a bajar al cuerpo. A mí, ¿cómo me gusta hacer esto? Pues bueno, obviamente con la meditación, pero si a ti no te gusta meditar o te cuesta muchísimo trabajo, lo que puedes hacer es, por ejemplo, salir a hacer deporte o salirte a la naturaleza, incluso regresar al momento presente con ejercicios como decir un trabalenguas o cantar de principio a fin una canción poniendo completa atención en ella. Estos ejercicios lo que hacen es regresarte al momento actual y sacarte de tus pensamientos. ¿Cuál es la cuarta sombra de Géminis? Y es que se aburre muy rápido de la gente. Tengo una amiga que tiene ascendente en Géminis y raramente tiene problemas con las otras personas, pero los únicos problemas que ha tenido es cuando deja de buscar a alguien o cuando un poquito que los ghostea. Y lo que pasa con ella es que cuando estas personas ya no le están aportando algo, ella los corta de su vida. Esto suele pasar mucho con los Géminis porque otra vez Géminis lo que necesita es un estímulo mental. Necesita a alguien que le esté aportando sustancia en la comunicación. Le gusta la forma en la que piensan otras personas, le gusta conversar y le gusta a alguien que sea igual de ágil que él o que ella. Entonces cuando siente que ya entendió por completo la vida de otra persona, cuando ya sabe cómo va a reaccionar, qué es lo que va a decir o qué es lo que va a hacer, de alguna forma Géminis empieza a sabotear esa amistad. Y de nuevo, como mi amiga, no es maldad. Bien, claro que sí podría no ghostear a las personas y a lo mejor tener alguna conversación con ellos o no dejarlos tan en frío porque luego eso vuelve loco o loca a las otras personas. Lo que necesito que entiendas, Géminis, es que esto no lo haces por maldad, sino más bien que tu mente necesita un estímulo constante, porque para ti la previsibilidad mata por completo tu interés. Y también por esto luego las relaciones con Géminis empiezan a tener conflicto. No es que dejen de amar a alguien, sino que como con mi ex que te conté hace rato, empiezan a lo mejor a dejar de tener interés en esta persona que ya no quiere aprender algo nuevo. Ese es el enemigo máximo de Géminis. Cuando sienten que ya no pueden descubrir algo nuevo, pues ya no quieren estar con esa persona. Entonces, Géminis, tu sombra en este punto en específico es soltar a alguien cuando ya no representa interés para ti. Y desde la luz me gustaría que empieces a entender tu forma de lealtad, porque cuando encuentras a alguien que te reta intelectualmente, entonces eres lealtad pura, porque para ti la lealtad no es estar para siempre, es elegir quedarte cuando sabes que podrías irte. Y siento que eso a veces te puede llegar a jugar en contra, esta parte de la lealtad, porque de nuevo para ti ser leal es elegirte quedar cuando te podrías ir con otra persona o con otra situación. Entonces podría llegar a pasar que en tus reclamos con tu pareja esto esté muy escondido y que no entiendas por completo que gran parte de lo que te hace conectar con alguien y a lo mejor reclamarle de que tú sigues estando con esa persona es sentir que podrías estar en otro lugar aprendiendo más. Pero bueno,
para volver a la luz, para ti, un reto mental te saca la lealtad que hay dentro de ti. ¿Cuál va a ser el trabajo aquí con este punto en específico? Que entiendas que en la profundidad también hay trabajo para ti, Géminis. No todo tiene que ser nuevo para que sea interesante. Y a veces ir hacia adentro es una de las aventuras más satisfactorias que puedes llegar a encontrar en vida. Sé que eso es algo que no se siente cómodo para ti, pero eventualmente a lo largo de tu vida lo tienes que descubrir para encontrar toda la luz que hay dentro de ti. ¿Cuál es la quinta sombra de Géminis? Y es que como es tanta mente, luego le pasa que evade muchísimo su parte emocional. Lo que llega a ocurrir es que como Géminis entiende la vida desde la cabeza, luego también quieres entender las emociones desde la cabeza, las quieres racionalizar. Y se sabe que las emociones no se pueden pensar, solamente se pueden sentir. Por eso tú las quieres explicar, las quieres analizar, les quieres dar 1000 vueltas y las emociones no se sienten así. Entonces lo que ocurre es que las empiezas a evadir. Acuérdate también que el planeta que rige a Géminis es Mercurio y eso significa lenguaje. Entonces tú más que sentir las emociones las quieres explicar y pones palabras donde a lo mejor debería de haber lágrimas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que no se siente no se sana. Por eso luego pasa que muchos Géminis vienen cargando muchos duelos viejos que creen que ya están superados, rupturas que según ellos ya entendieron o pérdidas que según ellos ya procesaron, pero porque su forma de duelo es aprender acerca del tema. A lo mejor sienten que ya leyeron libros, que ya tomaron cursos y que por lo tanto el tema ya se cerró. Pero lo que te voy a decir es que todas las emociones que no observas y no trabajas, tu cuerpo las empieza a almacenar. Entonces aquí también el gran trabajo que vas a tener que hacer es empezar a bajar la información de la mente mucho más a tu cuerpo. Las emociones que has racionalizado a en verdad comenzarlas a sentir. Y esto lo puedes hacer de muchísimas formas. Para ti, Géminis en particular, te conviene siempre hacerlo a partir de hablar. Puede ser que lo hagas con un amigo o amiga donde puedas empezar a demostrar qué es lo que está pasando contigo. Pero ojo, porque luego estas pláticas con amigos luego nada más te dejan peor. Sales todavía más revolucionado sin haber acomodado tus partes. Creo también que sería muy importante para ti ir a terapia, porque en terapia puedes hablar con alguien capacitado que además no forma parte de tu vida. Puedes hacer algo que tanto te gusta, que es poner en palabras eso que esté en tu cabeza y a través de la ayuda de alguien con preparación poder conectarlo con tu mundo emocional. Esto yo lo veo muchísimo con mi otro hermano, el que no forma parte de Brujos sin Caldero. Él tiene ascendente en Géminis y él normalmente cuando empieza a sentir que estamos tocando sus fibras emocionales, luego se cierra y nos contesta con algún chiste o desviando la conversación. Esto es muy típico en Géminis. Cuando siente que se empieza a tocar la vulnerabilidad, entonces redirecciona para que entonces dejen pasarlo sin tener que abrir su parte emocional. Ojo, Géminis, no lo hagas porque eso te está metiendo el pie ahorita o sin duda te meterá el pie después. La sexta sombra, y es la más famosa con la que todos asociamos a Géminis, es el ser doble cara. Pero antes de contártela, quiero que te quedes conmigo porque estoy a punto de decirte cuál es la diferencia entre el Sol, la Luna y el ascendente en Géminis. Te juro que la mayoría lo está haciendo mal, entonces no te pierdas esa parte. La sombra número 6 es el mito más grande que las personas hablan de Géminis. Y esto es lo que te prometí desde el primer minuto. Porque la gente dice que eres doble cara y que eres falso, que tienes doble personalidad. Pero no, esto no es así, sino más bien Géminis es alguien dual y camaleónico. ¿Qué significa esto? Vámonos por partes. La parte dual es que conoces perfectamente bien la parte de la luz y la parte de la sombra. Para ti, ninguna de estas dos te da miedo. Ser alguien dual es que tienes el entendimiento de que estos dos polos extremos existen. Y tu capacidad no es nada más de entender estos dos polos opuestos, sino también de poderte adaptar a ellos. Géminis tiene una capacidad de adaptación como nada en el zodiaco. Se adapta a todos los grupos sociales, a todos los estratos económicos, a las diferentes razas y a los diferentes temas. No hay absolutamente nada que lo asuste. Tengo un muy amigo con Sol en Géminis y es divertidísimo ir a sus fiestas de cumpleaños porque en sus invitados ves de chile, mole y pozole. Ves a los gays, pero a los heterosexuales. Ves a los que trabajan en finanzas, pero también a todos los creativos. Ves a la gente más popular, pero también a los que la gente no les tira un pedo
ves a la gente fiestera, a los tranquilos, ves absolutamente todos. Porque la cosa con Géminis es que sabe conectar con cualquiera. Es muy interesante ver a Géminis en una primera interacción. Porque, por ejemplo, si está hablando con una persona mayor, va a moldear su conversación para adaptarse a los temas de una persona mayor. Pero si se topa un niño, entonces el tema será para abordar una conversación con un niño. Esto no lo hace cualquier signo y por lo mismo es un superpoder. Luego, las personas piensan que eres doble cara porque otra vez tienes un grupo muy amplio de amigos y a lo mejor lo que tú me veniste a decir a mí es completamente diferente a lo que me enteré que le dijiste a alguien más. Pero eso no te hace alguien mentiroso ni doble cara, sino más bien alguien con el suficiente interés para poder hablar de ambos temas y para poderse adaptar. A ti no nada más te gusta conocer un lado de una persona, sino que te gusta ver todos los lados que esa persona te podría mostrar. Y tú sabes adaptarte perfectamente bien a cada uno de esos lados. Así que desde la luz eres un puente con cualquier persona que está enfrente de ti. Y también resultas un puente entre otras personas. Porque hay otras personas que jamás se hubieran podido conocer si no es por ti. Tienes acceso a diferentes tipos de energía dentro de ti, a diferentes tipos de intereses. Y es bien importante que entiendas y que sepas que no nada más tienes que elegir uno. Si solamente eliges uno de ellos, entonces le estarías dando la espalda a este gran don de adaptabilidad que tienes y por lo tanto vas a empezar a sentir que no eres fiel a ti misma. Tengo otra amiga que también tiene Sol en Géminis y luego veo esta característica de adaptabilidad en su ropa. A veces sale con unas botas vaqueras, a veces sale súper sexy y a veces como una persona conservadora. Y entonces las personas de afuera como que no entienden qué está pasando con ella, pero lo único que está pasando es que ella quiere tocar cada uno de sus diferentes lados y su capacidad de adaptación. Es importante que entiendas de nuevo esta gran capacidad de adaptación que tienes y que no cedas ni poquito algo que tú quieras hacer porque representa quién eres. No eres doble cara, solo eres camaleón. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tienes que hacer con esta sombra? Es que en verdad puedas saber quién eres tú cuando no estás con todo este tipo de variedad de personas o cuando, como mi amiga, no tienes toda esta variedad de outfits. Porque sí podría llegar a pasar que te pierdas entre tanta diversidad de personas o de oportunidades que tienes a tu alrededor. Entonces, siempre regresa a conectar con que lo que te emociona de todo esto es la adaptabilidad y no necesariamente la forma de ser alguien en específico o un outfit en particular. Y sobre todo que no aceptes que te digan que eres doble cara. Ahora ya tienes una herramienta para poder explicar cuando alguien te diga Géminis doble cara, porque no es así. Y vamos ahora a entender la diferencia entre tener Sol, ascendente o luna en Géminis. Esta parte es muy importante, pero también viene otra parte que es buenísima, que te voy a contar los matches energéticos con otros signos del zodiaco. Recuerda que hay uno en particular con el que Géminis se obsesiona, pero siempre las cosas salen mal. Después de contarte Sol, Luna y Ascendente, te cuento esa parte. Tienes que entender que no todos los Géminis son iguales. Y no es lo mismo que tu ascendente esté en Géminis a que tu Sol o tu Luna estén en este signo. Entonces, para que lo entiendas por completo, vamos a poner la metáfora del pastel. Si tú fueras un pastel, entonces lo que es tu relleno, o sea, la parte de adentro, esa sería tu luna. ¿Qué es la parte de adentro de una persona? Pues la parte que a lo mejor no todas las personas pueden ver, que son tus emociones. Tu mundo emocional es privado y solamente es para ti. La luna son lo que refleja tu mundo emocional, cómo lo estás viviendo y qué es lo que necesitas para sentirte en paz. ¿Cómo es una luna en Géminis? Pues recuerda todo lo que ya te dije anteriormente. Una luna en Géminis necesita hablar para sentirse bien, porque si no procesas con palabras, entonces explotas por dentro. También una luna en Géminis lo que necesita es enamorarse de una mente que tenga mucha agilidad. Otra cosa importante para las lunas en Géminis es que no te enamoras de cuerpos, sino más bien de mentes. Una conversación profunda te mueve muchísimo más que cualquier otra cosa. Entonces, tener la luna en Géminis son todas las características que te dije antes, pero enfocadas hacia un mundo emocional. Lo que tendrías que hacer para equilibrarte emocionalmente. Tu ascendente en esta metáfora del pastel vendría siendo la parte de afuera, o sea, el betún. El ascendente es lo primerito que otras personas ven de ti. De alguna forma es cómo te estás presentando y cómo los demás te están empezando a entender. Si vamos con el pastel, el ascendente sería lo que la gente primero ve antes de probarte. Es la primera impresión que le das al mundo. Y solo también para hacer un énfasis es que no nada más es cómo las personas te están viendo, sino también la forma en la que tú estás viendo el mundo. Imagínate si pudieras ponerte unos lentes o poner un filtro. Ese filtro sería la energía de Géminis.
La gente te va a percibir como alguien muy simpático y como alguien hablador, habladora desde el principio. A lo mejor por dentro no te quieres exponer, a lo mejor te sientes tímido o reservado. Pero la realidad y cómo te van a percibir las otras personas es de alguien simpática. Lo que pasa contigo es que tu primera impresión es muy ligera, es muy comunicativa, es bastante curiosa y accesible. Entonces la gente se puede quedar con esta idea de, qué buena onda es. Y esto hace que otras personas abran sus puertas de manera fácil a ti. Ahora, ¿qué es lo que sería un sol en Géminis? Sería el sabor de este pastel. O sea, lo que verdaderamente eres, tu esencia. Sería un poco lo que descubres cuando muerdes ese pastel, donde brillas, donde te sientes tú. Piensa que a lo mejor estás comiéndote un pastel de zanahoria. Entonces el betún que estás viendo afuera, que a lo mejor es de color beige con zanahorias en la parte exterior, eso sería tu ascendente. Si por dentro el pastel es cafecito, ese sería el equivalente a tu mundo emocional. Pero cuando le das la primera mordida, a lo mejor a lo que más sabe ese pastel es a canela. Ese sería tu sol. ¿Cómo es un sol en Géminis? Tu identidad, tu esencia, tu brillo gira en torno a tu mente y a tu comunicación. Te defines por lo que sabes, por lo que comunicas y por cómo estás conectando con tus ideas. También puede ser que brilles muchísimo cuando hablas o cuando estás enseñando. Eres el alma de las conversaciones, de las juntas, a lo mejor de alguna cena con tus amigos, porque te gusta todo el tiempo estarte luciendo y mostrar lo que sabes. En realidad es que eres muy divertido. También un sol en Géminis sería alguien muy curioso. Tu esencia es preguntar, investigar, aprender y sin nada de eso te vas a sentir vacío. Así que no es lo mismo como estás manejando tu mundo emocional que como te estás presentando que lo que en realidad es tu esencia. Entonces solamente filtra la energía de Géminis, que es la misma para cada uno de estos tres. Y ahora sí viene una de las partes que todos esperan, que es entender con qué otros signos haces match. Te voy a contar con quién haces match en el amor, en amistades, pero también quién es tu peor enemigo. Y antes de eso, si te voló la cabeza entender el Big Three, o sea, Sol, Luna y Ascendente, espérate a saber que tu carta natal tiene 10 planetas más. Planetas que te dicen cómo haces dinero, cómo te sientes cómodo en una relación, cuál es tu propósito de vida y por qué chocas con algunas personas, qué heridas vienes a sanar. Y te dice todo esto porque prácticamente tu carta natal te dice quién eres. Entender tu carta natal es lo que hacemos en nuestro curso de astrología para principiantes. Al leer tu carta completa, pero no solo como astrólogo, sino como brujo, para que dejes de leer el horóscopo de revista y empieces a entender tu propósito de verdad. Ya abrimos la lista de espera en astro.brujosincaldero.com.mx y te voy a dejar el link en la descripción. Si llegaste hasta esta parte del video, créeme que astrología para principiantes es para ti. Y empezamos ahora con las compatibilidades de amistad. Y el primer signo con el que Géminis se puede llevar muy bien es con los Leo. ¿Qué es lo que pasa con los o con las Leo? Es que son los reyes o las reinas del zodiaco. El león es el rey de la selva o la reina. Entonces tienen el escenario y la atención para que otras personas los estén volteando a ver. Ese escenario a Leo le gusta compartirlo y a Géminis le encanta la atención y se le da a desenvolverse. Géminis, en cambio, le da a Leo la agilidad mental, la chispa y conversaciones buenísimas. Esta puede ser una amistad brillante y muy divertida, pero requiere que Géminis no se burle de Leo y que Leo no se sienta opacado por Géminis. La segunda amistad que le vendría increíble a Géminis es con los Aries. Lo que pasa con los Aries es que ellos son muy iniciadores y actúan. Y Géminis lo que hace es pensar. Entonces juntos pueden hacer que arranquen muchísimos planes. Géminis siendo el que planea, organiza y los hace interesantes y Aries el que ejecuta. Esto es una amistad activa, espontánea y sin drama, pero hay algo muy importante y es que luego Géminis puede llegar a resultar medio mentirosillo o que a veces moldea las cosas para poder hacer lo que él o que ella quiera. Lo más importante es que nunca le mientas a un Aries porque te va a cachar. Otra amistad también muy buena para Géminis son los Libra, porque van a compartir muchísima agilidad mental, conversaciones largas, gustos similares y también una parte muy estética. Son esas amistades que pueden no verse en meses, pero no se van a reclamar y todo va a seguir perfecto como siempre ha estado. Obviamente lo que yo te estoy diciendo son las energías generales de los signos, pero habría que ver qué es lo que hay en tu carta o en la de la otra persona, porque a lo mejor, aunque estas energías choquen o se lleven muy bien, habrá otras cosas de tu energía donde a lo mejor se empieza a balancear la
la cosa. O también lo contrario, donde se puede llegar a tensar. Entonces yo te estoy hablando de cosas generales, pero habría que irnos a lo particular para entender verdaderamente si a lo mejor con alguno de estos signos tú no te llevas para nada. Vamos ahora con las compatibilidades amorosas. El primerito, y es su opuesto complementario, es Sagitario. ¿Qué significa esto del opuesto complementario? En la rueda del zodiaco es el signo que está enfrente. El signo que está enfrente de Géminis es Sagitario. Entonces son tan opuestos y tan diferentes que uno le puede enseñar al otro cosas que nunca va a entender por sí solo. Esto puede ser muy bueno porque te muestra un mundo que tú no conoces, pero también puede llegar a ser muy desafiante porque te están hablando en chino, en un idioma que no es el tuyo. ¿Cómo son los Sagitarios? Son súper filosóficos, súper profundos y muy aventureros. Y los Géminis ya sabes que son muy curiosos, por lo que juntos nunca se van a aburrir. Juntos podrían viajar, debatir, explorar, y esa parte sería una maravilla. Lo que podría hacer Sagitario por ti es ayudarte a profundizar en algo que en realidad te apasione, porque tu naturaleza es pasar rápido. ¿Cuál es el riesgo? Que la naturaleza tanto de un Sagitario como de un Géminis es huir. Se les da bastante fácil huir del compromiso. Entonces podría pasar que como amantes son brillantes, pero se les dificulta el compromiso para algo más profundo. Un aprendizaje que tendrían Sagitario y Géminis es sentir que conectan, pero sin sentir que pierden libertad. También en compatibilidad amorosa, otra energía que le vendría muy bien a Géminis son los Acuario. Los Acuario también tienen una mente muy brillante y tienen un humor muy peculiar. El humor de Acuario es muy negro, entonces tendrían conversaciones divertidísimas. Ambos tienen ideas muy grandes. Acuario le podría dar a Géminis una visión del futuro, muchas ideas muy grandes y una causa social o algo que Géminis a lo mejor no ha descubierto por completo de sí mismo, que Acuario le puede ayudar a descubrir. Con Acuario, Géminis podría fijar una meta y moverse en esa dirección. El riesgo con estos dos signos es que podrían llegar a ser muy mentales y volverse muy fríos, y eso los podría llegar a convertir en más socios que pareja. Pero si logran conectar con su mundo emocional, entonces esta pareja sería increíblemente buena. ¿Cuáles son los peores enemigos para Géminis? O sea, las energías desafiantes, y el primerito es Virgo, porque aunque Virgo también está regido por Mercurio, lo viven desde puntos completamente opuestos. Virgo quiere orden, detalle, exactitud, y Géminis quiere variedad, dispersión y cambio. Virgo ve a un Géminis como caótico e irresponsable, mientras que Géminis ve a Virgo como alguien muy aburrido. Sin embargo, si por alguna razón están juntos como amigos o como pareja, Virgo lo que va a aprender es a soltar y Géminis a comprometerse. Pero pueden ser energías que se tensan muchísimo. El segundo enemigo de Géminis es Piscis, porque Piscis vive en un mundo emocional muy grande, siente absolutamente todo. Y Géminis todo lo contrario, todo lo racionaliza. Piscis quiere profundidad emocional, pero Géminis quiere ligereza mental, lo que hace que Piscis termine sintiéndose incomprendido y que le están pasando por encima, y Géminis que lo están ahogando y asfixiando. ¿Cuál sería el aprendizaje si deciden estar juntos? Que Géminis decide bajar de la mentalidad a la emoción, de la cabeza a un mundo muchísimo más físico y emocional. Y con Piscis lo contrario, que sale del mundo emocional para conocer su mente, su creatividad, su mundo desde la parte de las ideas. Y ahora sí vamos con el signo del que te hablé al principio, con el que Géminis siempre se obsesiona, pero siempre le sale mal. Géminis, con el signo que se obsesiona, es con Escorpio. Le fascina su misterio, su intensidad, su profundidad, pero Escorpio quiere todo o nada. Lo que pasa con Géminis es que quiere ligereza y libertad. Entonces ahí empieza como un jaloneo, porque a Géminis le llama muchísimo la atención Escorpio, pero Escorpio se lo empieza a dar como a cuentagotas. Escorpio también es un signo que le encanta manipular y tener el control de la situación. Y a Géminis también le gusta muchísimo la capacidad de decisión. Entonces empieza a haber una guerra por el control y por el poder. De hecho, para esta historia que te contaba de mi ex Géminis, yo tengo el sol en Escorpio. Entonces justamente estamos cayendo en esta relación que se vuelve muy tensa. No te estoy poniendo Escorpio porque es parte de mi historia, sino porque astrológicamente las energías entre un Géminis y un Escorpio chocan muchísimo. Y yo estoy nada más aquí para corroborarlo, que de mis relaciones ha sido la más dañina, la más tóxica y la más violenta en muchísimos sentidos. Lo que pasa también con Escorpio es que empieza a acusar muchísimo a Géminis de superficial y de mentiroso. Y Géminis acusa a Escorpio de controlador y de abusivo. Y todo esto desde una forma muy desbalanceada,
Claro que puede ser verdad. Por eso un Géminis y un Escorpio casi siempre termina mal, pero también se vuelven muy adictos uno al otro, entonces también casi siempre lo vuelven a intentar. Yo con mi ex, no te puedo contar, es como estas historias de que vuelves y vuelves y vuelves y regresas con el ex tóxico. Entonces es como una adicción, un veneno, pero que se siente rico. Y evidentemente es muy doloroso para ambos lados. ¿Cuál es el aprendizaje para un Escorpio y un Géminis? O van con todo o se sueltan. También a no estarse retando mutuamente, porque otra vez puede haber muchísima competencia entre ambos. ¿Quién sabe más? ¿Quién hace más? ¿Quién tiene más? Entonces, si estás con alguien Escorpio, empieza a regularte y a entender un poco también tus sombras y las sombras de tu pareja o de tu amistad. Así que ya entendiste los diferentes matches con los diferentes signos del zodiaco. Si eres Géminis, no estás aquí para quedarte quieto. Estás aquí para conectar con mundos, con personas, con ideas. Pero eso solo pasa cuando dejas de huir en diferentes direcciones. Empieza a conectar con la profundización de las cosas que te llaman la atención y conecta a tope con tu cualidad de camaleón que es tan distintiva tuya. Dime con cuál de las sombras o de todo lo que dije de este episodio resuena contigo y pónmelo en los comentarios. Leo absolutamente todos. Y cuéntame también qué signo quieres que siga. Si llegaste hasta acá, tú ya eres parte de la familia de Brujos sin Caldero y nos puedes ayudar a que este podcast llegue muchísimo más lejos. Acuérdate de suscribirte en la campanita y de calificarnos en plataformas como Spotify o Apple Music. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.